Cuando la gente piensa en las guerras modernas, una idea domina por encima de todas las demás. Controla el cielo, y controlas la guerra. Tailandia tiene aviones de combate modernos. Armas de precisión. La capacidad de atacar objetivos con rapidez y desde la distancia. Así que la expectativa parece sencilla. Si Tailandia controla el aire, este conflicto ya debería haber terminado. Pero no es así. Los combates continúan. La tensión permanece. Y cada pausa se siente temporal. Esa es la trampa de la expectativa. El poder aéreo parece decisivo, pero no garantiza automáticamente un final. Puede moldear el campo de batalla sin resolver la disputa. Este video no busca negar la fortaleza de Tailandia. Busca explicar por qué esa fortaleza no ha producido un cierre. Porque en esta guerra, el dominio del cielo no se traduce en control sobre el terreno. Y sin control terrestre, las guerras no terminan. El poder aéreo crea una impresión poderosa. Los aviones se mueven rápido. Los ataques parecen precisos. Desde la distancia, el efecto resulta abrumador. Durante décadas, las guerras han enseñado la misma lección. Quien controla el cielo, suele influir en el resultado. La tecnología moderna refuerza aún más esa creencia. Armas inteligentes. Sistemas de vigilancia. Objetivos en tiempo real. Así que cuando la gente observa a la Fuerza Aérea Tailandesa, la conclusión parece obvia. Este nivel de potencia debería obligar al otro lado a retroceder. Pero esa percepción proviene de guerras donde el poder aéreo apoyaba objetivos políticos claros. Ocupación, rendición o cambio de régimen. Este conflicto no encaja en ese modelo. Aquí, el poder aéreo genera presión sin resolución. Señala fuerza sin entregar un final. Y en ese espacio entre apariencia y realidad es donde nace la confusión. Porque el poder aéreo parece decisivo incluso cuando no lo es. El poder aéreo es extremadamente eficaz para ciertas tareas. Puede atacar objetivos con rapidez. Puede interrumpir líneas de suministro. Puede disuadir movimientos a gran escala y elevar el costo de la escalada. La Fuerza Aérea Tailandesa puede hacer todo eso. Pero existen límites que el poder aéreo no puede cruzar, por avanzado que sea. El poder aéreo no puede mantener territorio. No puede controlar permanentemente zonas fronterizas una vez que los aviones se retiran. Y no puede resolver disputas arraigadas en la historia, el simbolismo y la política. Esto es especialmente cierto en los conflictos fronterizos. Las guerras terminan cuando el control en tierra cambia de una forma que ambas partes aceptan. Los aviones pueden influir temporalmente en ese terreno. Pero no pueden quedarse allí. Por eso cada ataque aéreo reinicia la situación en lugar de cerrarla. La presión aumenta, y luego desaparece. Las posiciones se reconfiguran. La tensión regresa. Esta es la razón por la que la superioridad aérea, por sí sola, rara vez produce resultados finales. Es una herramienta de influencia, no de resolución. Puede gestionar la violencia, pero no poner fin a la guerra que la genera. El poder aéreo funciona mejor en guerras con frentes claros y objetivos definidos. Este conflicto no tiene ninguno de los dos. La guerra entre Tailandia y Camboya es una guerra fronteriza. Y las guerras fronterizas imponen límites estrictos al uso del poder aéreo. Los combates ocurren cerca de zonas civiles. El territorio es estrecho, simbólico y políticamente sensible. Cada ataque conlleva un riesgo diplomático. Eso significa que Tailandia no puede usar su poder aéreo libremente. Atacar con más fuerza aumenta el riesgo de víctimas civiles, rechazo internacional y presión regional. Atacar con cautela reduce la eficacia y deja intacto el problema central. Así, el poder aéreo se convierte en un acto de equilibrio. Lo suficientemente fuerte como para disuadir la escalada. Lo suficientemente cuidadoso como para evitar consecuencias. Y ese equilibrio impide resultados decisivos. En las guerras fronterizas, la dominación aérea no crea rupturas. Crea techos. Una vez alcanzado ese techo, más poder aéreo deja de producir resultados. Y comienza a producir riesgos. Por eso este conflicto permanece sin resolver. No porque a Tailandia le falte capacidad, sino porque la naturaleza de la frontera limita lo que el poder aéreo puede lograr. El problema clave no es si Tailandia puede dominar el cielo. Es que logra realmente ese dominio.
Camboya no necesita derrotar el poder aéreo tailandés para que la guerra continúe. Solo necesita sobrevivir a él. Mientras las fuerzas permanezcan intactas en tierra, el conflicto sigue vivo. Los ataques aéreos pueden interrumpir operaciones, pero no eliminan la disputa de fondo ni la motivación para continuar. Esto crea un desequilibrio. Tailandia debe justificar cada ataque, política, diplomática y económicamente. Cada uso del poder aéreo genera preguntas, escrutinio y presión. Camboya enfrenta un cálculo distinto. La resistencia se convierte en éxito. Soportar la presión se convierte en influencia. El tiempo juega a su favor. Por eso el dominio aéreo no logra forzar un final. Porque no cambia los incentivos. Aumenta los costos sin producir rendición. Señala fuerza sin generar cierre. En guerras como esta, el lado con superioridad aérea controla el ritmo. Pero el lado dispuesto a resistir controla la duración del conflicto. Llega un punto en el que más poder aéreo deja de ayudar. Ese punto es el techo de escalada. Tailandia puede aumentar la presión desde el aire, pero solo hasta cierto límite. Más allá de ese límite, los costos crecen más rápido que los beneficios. Ataques más duros generan mayor rechazo diplomático. Aumentan el riesgo de daños a civiles. Invitan a presiones externas para desescalar, no para terminar la guerra. Una vez alcanzado ese techo, más salidas aéreas no cambian el resultado en tierra. Solo elevan el precio político y económico de continuar. Así, Tailandia queda atrapada en un corredor estrecho. Por debajo del techo, el poder aéreo disuade y contiene. Por encima, crea problemas que superan las ganancias militares. Por eso la guerra se estanca en lugar de terminar. No porque Tailandia se quede sin capacidad, sino porque choca con límites que el fuego aéreo no puede romper. La dominación aérea alcanza su máximo efecto mucho antes de que el conflicto llegue a una conclusión. Por eso el poder aéreo seguirá moldeando esta guerra. Pero no la terminará. Los aviones tailandeses seguirán disuadiendo grandes escaladas. Seguirán castigando violaciones claras. Seguirán evitando que el conflicto se descontrole. Pero nada de eso produce un desenlace final. Lo que viene no es una victoria decisiva, sino repetición. Periodos de calma relativa. Estallidos repentinos provocados por incidentes menores. Llamados internacionales a la moderación. Y luego, el ciclo comienza de nuevo. El poder aéreo mantiene la guerra contenida, no concluida. Y mientras la disputa fronteriza de fondo siga sin resolverse, cada uso de la dominación aérea solo gestiona los síntomas, no elimina la causa. Por eso el futuro de este conflicto no se define por lo que ocurre en el cielo. Se define por lo que el poder aéreo no puede cambiar en tierra. Así que la respuesta a la pregunta es clara. El poder aéreo de Tailandia es real. Es efectivo. Y le da a Tailandia una ventaja decisiva en la forma en que se libra esta guerra. Pero no decide cómo termina la guerra. El dominio aéreo puede castigar y disuadir. Puede elevar costos y limitar la escalada. Pero no puede forzar un cierre en un conflicto basado en fronteras, simbolismo y resistencia. Camboya no necesita controlar el cielo. Solo necesita mantenerse en tierra. Y Tailandia, pese a su fortaleza, debe operar dentro de límites políticos, económicos y diplomáticos. Que el poder aéreo no puede borrar. Por eso esta guerra continúa. No porque a Tailandia le falte poder, sino porque el poder desde el aire puede gestionar la violencia sin ofrecer un final. En las guerras fronterizas modernas, el cielo puede ganarse. El final, no. Este conflicto revela una verdad dura sobre la guerra moderna. La tecnología puede cambiar cómo se libran las guerras, pero no puede decidir cuándo terminan. El poder aéreo aporta velocidad, alcance y disuasión. No aporta consentimiento, acuerdo ni cierre. Mientras la disputa en tierra permanezca sin resolver. Cada ventaja en el cielo solo administra el conflicto, no lo concluye. Por eso esta guerra sigue regresando. No porque uno de los bandos sea incapaz, sino porque ninguna cantidad de dominio aéreo puede reemplazar un final que ambas partes estén dispuestas a aceptar. Y hasta que eso cambie, la guerra seguirá viva. Incluso cuando el cielo esté firmemente controlado.